Hasta este reconocible lugar nos hemos trasladado hoy con Descubre Valladolid. Nos encontramos en el Archivo General de Simancas. Conoceremos algunas curiosidades. Por ejemplo, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1997. En sus estanterías hay más de 75.000 legajos, o lo que es lo mismo, 13 kilómetros. Conoceremos qué reyes le dieron vida y qué documentos importantes atesora. Bueno, lo que vemos exteriormente, que en realidad en el imaginario colectivo es la vinculación que existe para la mayor parte de la gente entre archivo y castillo, es una fortaleza. Pero una vez que uno traspasa el recinto defensivo de la fortaleza, lo que hay es una obra nueva, una obra moderna del siglo XVI, configurada fundamentalmente por Felipe II, y es lo que hará de Simancas el primer edificio concebido como archivo del mundo. Ahora bien, no cabe duda que hay una conjunción casi imperceptible entre lo que es la primitiva fortaleza y la obra nueva. La primitiva fortaleza era propiedad de los almirantes de Castilla y a fines del siglo XV, bueno, a los reyes católicos no les gustaba demasiado que los almirantes de Castilla mantuvieran aquí una fortaleza y la permutaron con ellos a cambio de unas mercedes. Pasa a dominio de la corona y la corona la va a destinar, como tantas otras, a depósito de armas, a bienes de la corona y a cárcel de presos políticos. Y como cárcel de presos políticos, Simancas, pues la fortaleza de Simancas sí que llegará a tener renombre. Bueno, pues porque aquí estuvo encerrado el obispo Acuña y aquí murió. Y no solamente el obispo Acuña, sino muchos desafectos a la corona a lo largo del tiempo, como el barón de Montigny o el propio mariscal de Navarra y otros muchos. Estas funciones de depósito de armas y de cárcel de presos políticos, podríamos decir, finalizan totalmente cuando la obra de configuración del archivo de Simancas está prácticamente cerrada, es decir, a fines del siglo XVI. ¿Qué es lo que queda de ese primer edificio original que se concibió? Porque hay parte, como tú nos estás contando, que son edificios totalmente nuevos. Queda mucho, queda todo el recinto defensivo que ahora veremos, queda la capilla, queda una parte de los cubos, porque en realidad la traza y lo fundamental de la fortaleza se mantiene. Y Juan de Herrera, cuando Felipe II le encarga la obra de Simancas, no va a prescindir de aquellos elementos que en realidad no le impiden sacar adelante el proyecto filipino. Es más, esos elementos, no solo por razones económicas, sino también por razones defensivas, podían servir de defensa al mismo tiempo de lo que iba a ser algo muy sensible, como era el archivo de la monarquía hispánica. De manera que en su conjunto queda mucho. Lo que pasa que algunos de esos elementos han sido transformados, es decir, los cubos no son exactamente iguales que los cubos de la fortaleza, porque en la parte superior de esos cubos se construyó posteriormente, y hay efectivamente algunos lienzos, paredes y algunas partes que desaparecieron totalmente, pero el recinto exterior, el recinto defensivo, toda la muralla permanece intacto. Uno de los cubos que aquí no se ve, que está en un lateral y que es un poquito más pequeño, fue el originario del archivo, ¿no? Donde primeramente se puso ahí lo que era el archivo en sí. Efectivamente, en la parte superior de ese cubo es donde Carlos V decide que se establezca, que se rehabilite ese espacio, que se construya el remate de ese espacio y se habilite para archivo. Lo que pasa que el proyecto de Carlos V fue un proyecto pequeño, un proyecto que no tenía largo recorrido, que no tenía demasiado futuro, porque lo que le preocupa es recoger documentación dispersa acreditativa de los derechos del rey,
que hasta entonces pues, estuvo dispersa a lo largo de la Edad Media en fortalezas, en monasterios y sobre todo en las casas de responsables de la administración, de contadores, de tesoreros, de embajadores, de secretarios. Entonces, Carlos V, claro, tiene, digamos, el mérito de haber establecido de una manera fija y estable el archivo de Simancas en la fortaleza simanquina, ¿no? Felipe II será después el gran configurador, el que lo transforme en un edificio concebido como archivo, y esa fue, digamos, su gran mérito y su gran modernidad. ¿Qué importancia tiene precisamente eso, que una fortaleza se conciba ya como archivo? Porque no lo estamos reutilizando, es que ya desde el inicio tenemos la idea clara. Bueno, desde el inicio la fortaleza no es archivo, desde el inicio no, es decir, a partir de la obra de Carlos V comienza a ser archivo, y después con la obra de Felipe II se transforma, y estamos hablando ya de otra realidad, en la que confluyen los dos elementos, el elemento viejo de la fortaleza y elementos nuevos y además muy novedosos, muy modernos. La importancia que tuvo esto pues fue muy grande, porque a partir de esa configuración Simancas se convierte en el gran archivo de la monarquía hispánica, y hay que tener en cuenta que en ese periodo, en el periodo del reinado de Felipe II, efectivamente la monarquía hispánica tiene un poder y una hegemonía inmensas, de manera que Simancas pasa a ser el archivo del rey, y todo el mundo sabía lo que eso significaba. Explícanos esta zona a la que vamos a acceder, ¿qué es lo que podemos contemplar aquí? Bueno, aquí contemplamos ya otra realidad, aquí contemplamos la obra de Herrera, es decir, lo que transformará al edificio de Simancas en el primer edificio concebido como archivo. Herrera va a articular la obra en torno a dos elementos fundamentales que hoy constituyen el ABC de cualquier construcción archivística: el depósito documental y después la zona, digamos, de gestión o de servicios, hoy lógicamente mucho más compleja. Esto ya está presente aquí. El ala lateral derecha y el ala central constituye la zona de depósito. ¿En qué se manifiesta simbólicamente al exterior? Que es una zona especialmente sensible, en que todos sus vanos, que están colocados de forma armoniosa, de forma simétrica, de forma racionalista y clasicista, están protegidos con rejería del siglo XVI. Para proteger precisamente lo que iba a haber en su interior. Para demostrar que en su interior, aunque era una zona especialmente ya protegido el archivo, bueno, pero había un elemento más sensible que el resto, y ese era el depósito documental. Y sin embargo, el ala de la izquierda era la zona de vivienda y de gestión del archivero de los oficiales. La figura del archivero es fundamental. Felipe II nombró a Diego de Ayala en 1561, y ese en realidad es el verdadero padre del archivo, porque todo el proceso de obra y todo el proceso de sistematización y de organización del archivo corrió a cargo suyo. Cuando hemos estado en la parte exterior nos hemos dado cuenta que hay muchísimas palomas. No sé si la existencia de tanta paloma causa problemas al archivo, ¿es un quebradero de cabeza? Un auténtico quebradero de cabeza, o sea, hay un peligro tremendo que puede afectar a no mucho tardar a las cubiertas del archivo, precisamente por el efecto oxidante de la palomina. Lo que ocurre es que es un problema que tenemos que resolver, yo creo que en realidad junto con el ayuntamiento, porque tanto el archivo, claro, como una construcción alta que es, como la iglesia, son los dos puntos, digamos, de trasiego de las palomas. Por tanto, habría que planificar y tomar medidas, pero en ambos lugares, porque si no, si solo actuáis en uno, no solucionáis nada. Y de hecho, bueno, las soluciones que se han aportado hasta ahora han sido un fracaso. Ahora nos encontramos en la sala que denominamos Sala Juan de Herrera, porque fue diseñada y ejecutada por Juan de Herrera en 1573. Es una sala de depósito. Como esta, hay otras en distintas plantas, tanto en este ala lateral como en la transversal.
y responde al más puro estilo herreriano. Las paredes están tapizadas de armarios de pino de los Pinares de Balsaín, no han sufrido transformación ninguna, algunos sienten la huella y la zapa de los xilófagos y del paso del tiempo, pero hoy están sujetas a tratamiento permanente, con lo cual espero que duren muchísimos años. Y bueno, estas eran los armarios donde se guardaba la documentación. No toda, aquí se guardaba la documentación que Diego de Ayala y Felipe II consideraron la ordinaria. Si aquí estaba guardado y custodiado lo ordinario perfectamente, hay un espacio en el que el rey y el archivero van a fijar, a guardar y a conservar aquello que tiene un carácter perpetuo, aquello que tiene una vocación de eternidad. Todo tenía vocación de eternidad, pero eso otro con un mayor sentido, porque es un espacio casi sagrado donde se va a guardar los documentos acreditativos de los derechos del rey. ¿La joya de la corona, por así decirlo? Pues sí, los testamentos, las capitulaciones matrimoniales, los principales acuerdos y tratados, los derechos del ejercicio del patronato regio, los juramentos reales, las renuncias, las investiduras, es decir, una documentación que tiene algunos otro formato que van acompañadas de sellos de validación de plomo o de cera y van guardados en este tipo de cofres. De cofres o de arquetas, como los llamamos, que llevan el escudo real, haciendo ver que lo que se conserva dentro son los derechos del rey, y después hay un espacio libre, un espacio vacío, donde venía la relación de contenido. Ahora entramos al Sancta Sanctorum del archivo. Este es un lugar cargado de simbología, es un artificio arquitectónico que quiere, yo creo, que simular un espacio sagrado, el lugar donde se van a guardar los derechos del rey. Esas joyas de la corona de las que habíamos hablado antes. Exactamente. Por eso se crea ese tejadillo que parece un palio que protege toda la documentación que iba a estar aquí guardada en cofres o en estas cajoneras diseñadas por Juan de Herrera, donde se ve cada una de las grandes materias de conservación de los documentos, las capitulaciones con los moros de Aragón y Navarra, las instrucciones, las investiduras, los pleitos homenajes, los juramentos, etc. Llama la atención las reducidas dimensiones, pero que también en la parte de arriba hay una zona que no vemos por dónde se puede acceder, pero que imaginamos que ahí se guardan documentos o se guardaban documentos. Se guardaban, ahora no, ahora es un espacio museístico, pero efectivamente tenía su acceso, hombre, un acceso disimulado como todo, y era este. Aquí en este espacio se guardaba, están los anclajes de una escalerita de madera, y abriendo esta portezuela se accedía a la parte superior. Hay que tener en cuenta que aquí no se está accediendo como ahora vamos a depósito continuamente, se accede justamente cuando el rey demanda o solicita algo para acreditar derechos suyos, como por ejemplo sus derechos al trono portugués. Se construyen, ese discurso se construye con documentación que estaba aquí y que efectivamente hay que buscar para el momento. No les costaba nada porque estaba perfectamente organizado. Y aquí estaban guardadas las llaves, tanto de los cofres, que los emblemas reales, como de los cajones o armarios superiores, altos y bajos. Aquí también vemos dos alacenas preciosas, estaban pintadas con grutescos, hoy ya, bueno, se han borrado una parte de estos grutescos, pero lo que conviene destacar es la presencia de dos tipos de llaves distintas, de manera que tanto para guardar como para sacar documentos tenían que venir dos oficiales a abrir y cerrar. ¿Esto máxima seguridad? Máxima seguridad, sí. Napoleón, con motivo de la Guerra de la Independencia, él conoce, o se lo han transmitido sus historiadores o archiveros, la importancia del archivo de Simancas y sobre todo su proyección internacional y universal. De manera que manda que se expolie toda la documentación del Consejo de Estado, que era el organismo, digamos, de diseño de la política exterior, de las relaciones diplomáticas,
y, en definitiva, de todos los asuntos que afectaban a la imagen de la monarquía hispánica. La inscripción dice que se recuperan gracias a la intervención solícita de Fernando VII en el año 16, más bien fue al cumplimiento de los acuerdos del Congreso de Viena. Pero los franceses se quedaron con aquella documentación relativa a las negociaciones con Francia. Franco visitó Simancas, como todos los hombres y jefes de Estado, lo han hecho visitas Simancas en el año 39, firma como año de la victoria, y le pusieron en antecedentes, me imagino, bueno, pues de este vacío documental importante. Entonces, bueno, se queda con la onda y cuando se produce la ocupación alemana de Francia, entra en negociación con el mariscal Pétain para intentar, tira de contactos, ¿no? por supuesto, para repatriar esa documentación. La repatria, lo consigue en el año 42 y lo presenta como una de las grandes conquistas culturales del nuevo régimen, claro. La zona en la que nos encontramos, ¿qué es lo que tiene de especial? Bueno, que es el lugar de nacimiento del archivo. Es el lugar de origen, es el espacio que mandó rehabilitar Carlos V para hacer de Simancas el lugar de referente fijo y estable de archivo real. A diferencia del cubo de Felipe II que vimos antes, este cubo, aunque utiliza también el mismo material del pino, que es el gran protagonista del archivo, tiene un aire más primitivo, más elemental, diríamos que más medieval y sobre todo más lugar de fortaleza, ¿no? Defensivo, lugar donde se va a guardar documentación importante. En el año 1561 comienzan las obras de aquí y justamente en ese año es cuando él fija la capitalidad de la corte en Madrid. Y él se resiste. Y al final dice en un documento, en una carta de un secretario suyo, será en Simancas, lo glosa en el margen. Y efectivamente creemos que aquí está el secreto, es decir, él no quiere ocultar, él no quiere ningunear ni despreciar lo que ha sido la obra de su padre. Estamos en el departamento de conservación, esta es la zona seca de conservación, donde lo que hacemos aquí es restaurar cuando se necesita la documentación, tanto en papel como en pergamino, como las encuadernaciones, y una restauración que no necesita de agua. Entonces aquí lo que tenemos es sobre todo pues cortadoras, encuadernadoras. Algunas son del siglo XIX, son muy curiosas porque bueno, esta casa ya tiene unos cuantos años y vamos almacenando material. ¿A pesar de los años que tienen, funcionan? Funcionan perfectamente, claro, funcionan perfectamente, tanto las guillotinas como esta, que puede tener pues fáciles 120 años, como las máquinas, por ejemplo aquella máquina de vacío, que tiene, pues no tendrá 15. ¿Qué implica la zona de secado que nos has comentado? ¿Qué es lo que llega aquí y qué es lo que se corrige? Aquí llega la documentación que no necesita reintegración, es decir, que no necesita añadir más pulpa de papel al papel. Por ejemplo, la documentación que va a ser reencuadernada, la documentación que tiene que ser desdoblada, la documentación que tiene que ser no aplastada, sino prensada. Y todo ese trabajo se hace aquí, en esta mesa grande. También incluso se hacen pequeñas inserciones de elementos de papel, sobre todo con papel japonés, para recuperar papel. Pero la recuperación de papel se hace en la zona húmeda que veremos luego. ¿Qué es lo más complicado que os ha llegado, en lo que allí has tenido aquí que trabajar, que supuso un reto para vosotros? Los libros encuadernados muy grandes, con encuadernaciones en pergamino, que hay que restaurar también, la encuadernación, no solo la documentación, no son un reto, pero son dificultosos, necesita mucha paciencia, necesita mucho trabajo, pero aquí se hace lo que sea, es decir, no tenemos miedo a nada.
Ángela, estamos en una zona muy importante, el Cubo del Obispo Acuña, y aquí es donde tú realizas en el día a día tu quehacer. Explícanos en qué consiste tu trabajo. Pues mira, dentro porque nosotros pertenecemos al Departamento de Conservación. Entonces, una de las funciones que tenemos, aparte de la restauración, es la conservación preventiva, tanto en depósito, que es controlar la temperatura y la humedad, la ventilación. Luego el servicio de limpieza hace un recorrido diario para limpiar los depósitos y luego actuamos sobre el propio objeto, digamos que el legajo. Esto es un legajo de Consejo Real que está formado por una agrupación de documentos, está sujeto por dos tapas, la identificación, la carátula y las cuerdas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta documentación? Pues para evitar que le dé la luz, que le dé el polvo directamente, lo estamos metiendo en cajas, con lo cual quitamos los aditamentos externos que tiene y sobre todo las cuerdas, porque hay veces que trazan la documentación. Unas cajas especiales con el lomo ya apropiado para la medida que tiene el legajo. A la hora de trasladar esta documentación a la sala de investigadores y a nuestros propios compañeros, pues digamos que más protegido, ¿no? Está mucho más protegido. Este legajo está afectado por humedad, con lo cual le falta soporte y texto, pero nosotros únicamente vamos a añadir el soporte. Para este tipo de deterioro tenemos un protocolo de puntos. Va desde que no tengan nada, 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. En este caso tiene 3 puntos. Esta parte que veis más blanca es la que se le ha añadido, Todo esto es la parte que se le ha añadido. Como veis, yo no he añadido texto ni nada. Bueno, ahora os voy a enseñar lo que es el proceso de restauración mecánico, que precisamente como esta documentación está muy afectada por humedad, pues es el proceso más adecuado porque se manipula muy poquito, ¿no? Entonces la documentación hay que humedecerla porque no se puede hacer en seco, porque entonces digamos que cuando tú la humedeces estira. Como yo voy a utilizar agua, tengo que darle sus dimensiones, simplemente utiliza agua del grifo, no tiene nada más, no tiene productos ni tiene nada. Yo tengo que ahora fijar las dimensiones del documento, con lo cual me guío un poco con estas cintas negras, que es un plástico. Yo tengo que, porque es que si no lo tapo, cuando yo subo el agua y echo las fibras, pues se cuela por todos lados y no me formaría el papel. Lo que hay que tener muy en cuenta es el grosor del papel y la falta de soporte que tiene para echar la pulpa, la pasta adecuada a las fibras que necesita esta documentación. Lo que hago es que ahora subo el agua al seno inferior de la máquina para que me quite un poco el aire. Luego lo subo al seno superior, me está subiendo el agua del depósito. Echo las fibras, lo muevo constantemente para que las fibras se expandan por toda la máquina, que no se quede estancado. Ahora lo que voy a hacer es bajar el agua al depósito. Yo bajo el agua al depósito y las fibras que yo he echado se están quedando en las zonas que yo no he tapado. Ahora hay que quitar la humedad. Y este proceso de quitar la humedad tiene que ser muy lento, porque si lo haces brusco, digamos que las fibras sufren. Ahora tengo que quitar con mucho cuidado, tengo que quitar los plásticos hacia atrás. Lo tengo que quitar hacia atrás. Porque si yo arrastro así, me llevo los vértices. Como está adherido, yo lo puedo mover para todos lados. Lo saco así. No hay riesgo de que se caiga. Nada, para nada, está adherido. Entonces lo pongo aquí.
y le vuelvo a poner otra base. Esto es un remay, es sintético. ¿Por qué? Pues porque esto es celulosa, el secante es celulosa. Si yo uno celulosa con celulosa, hago un bloque, con lo cual hago un sándwich. Con esto le pongo otro y encima pongo otro secante. Este proceso me lleva pues 3 veces el cambio de... Entonces ahora lo meto en esta máquina hidráulica que únicamente, simplemente me quitan la humedad, no tiene calor ni nada, ¿eh? Francisco Javier Crespo, explícanos en la sala en la que estamos, ¿cuál es el cometido de todas estas máquinas que están aquí? Bueno, pues estas máquinas son las Copybooks, que son los dispositivos de captura de las imágenes digitales. El Archivo General de Simancas tiene un servicio de reprografía que genera alrededor de entre 300.000 y 400.000 imágenes digitales en distintos formatos, con la idea de que sean imágenes para la difusión a través de pares, para la conservación de los propios documentos, porque se utilizarían las imágenes digitales para su consulta, y también de servicio al usuario a través de más de 1000 peticiones que solemos recibir al año de usuarios tanto de la sala de investigadores como del exterior, de cualquier parte del mundo, que nos solicitan reproducción de los documentos para poder trabajarlos en casa. Y nosotros lo que hacemos es procesar la documentación, organizarla, ordenarla bien, instalarla bien, foliarla y pasamos a estas máquinas donde se hace a través de una captura cenital de las imágenes. Estas imágenes son capturadas sin que se haga daño al documento, pasan automáticamente a los ordenadores, donde ahí se hace todo el proceso de control de calidad, introducción de los metadatos, renombrado, etcétera, etcétera, se almacenan en los discos duros. Y a partir de ahí, si son para la conservación, pasarían al servicio de reproducción de documentos y de ahí a pares, y si son para los usuarios, se les mandaría las imágenes una vez abonadas las tasas a través de la nube. Las puertas de su castillo y por ende del Archivo General de Simancas. Aquí hoy en Descubre Valladolid hemos conocido el pasado, el presente y el futuro del archivo, cuántos legajos hay en su interior, el proceso de conservación, de mantenimiento o de digitalización de aquellos documentos que aquí se albergan, un archivo fundamental para conocer la historia, el pasado, el presente y el futuro tanto de España como del resto del mundo. Thank you.